Biblias, hermanos, a Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas 28, y cuando lo encuentren, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Los dos libros de Samuel, los dos de Reyes, Primero de Crónicas, capítulo 28. Si alguien cerca de usted no tiene Biblia, comparta con ellos, o si alguien empieza a manejar la Biblia y no da con facilidad, ayúdale, que lo pueda encontrar, para que todos puedan tener lectura. Vamos a leer los primeros 10 versículos, Primero de Crónicas 28, comienzo en el primer versículo y nos alternamos. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. ¿Ustedes? Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, mi hijo, debe edificar la casa de mi padre, porque a este he escogido conmigo, y yo lo seré a Jehová. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad y vivid todos los preceptos de Jehová nuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros que hacerlo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Sin pensar que íbamos a estar escuchando los testimonios de los jóvenes al estar estudiando para este tema, pero oyendo los testimonios dije: qué apropiado es el día de los testimonios con este mensaje. Tenemos aquí un padre, el rey David, que ha sido grandemente bendecido por el Señor. ¿De quién más se dice que sea un hombre conforme al corazón de Dios sino David? Y cómo el pueblo lo amaba y le seguía. El pueblo se mantuvo unido bajo su liderazgo, un rey querido y un rey mencionado hasta nuestros días. La bandera de la nación tiene una estrella nombrada como la estrella de David, no de Salomón, no de Saúl, no de Moisés, no de Abraham, patriarcas, reyes importantes, pero la estrella de David. ¿Cuánto respeto tendría, y sigue teniendo la nación, pero tendría en los días de David para su rey? Y según el corazón de David, surge un gran anhelo: construirle el templo, construirle casa en la cual reposara el arca del pacto. Por cierto, hermanos, ahora que estuvimos en Israel, vimos presentaciones y planes y instrumentos para
para construir el tercer templo, hermano, y ya tienen todo preparado. Nomás hay un pequeño problema. Hay un domo de la roca. Tú ves alguna imagen de Jerusalén, ¿cómo la identificas? De alguna manera ves una ciudad vieja, pero ¿cómo distinguir si es Estambul o si es alguna ciudad árabe? El domo de la roca, esa cúpula brillosa, es inconfundible. Claro, muchas otras cosas hay. Se tiene que quitar eso de allí, lo cual daría lugar a la Tercera Guerra Mundial para poderse construir el templo. El asunto no es el tercer templo, el asunto es que aquí David quiere construir el primer templo. Solamente había el tabernáculo desde tiempos de Moisés, donde estaba el arca, y además nos decían ahí actualmente, dice, ya sabemos dónde está el arca del pacto, dicen los judíos. Ha habido tanta nueva excavación y tanto nuevo descubrimiento, y no paran, siguen a pasos agigantados. Por donde quiera que visitábamos, excavaciones, y todo el mundo, de todo el mundo es bienvenido a trabajar como voluntario. Si tú vas, tú pagas tus gastos, ellos te dan tal vez hospedaje y comida, pero no te pagan. Tú nomás vas y a trabajar ahí, te ponen una malla sombra, pero es ahí en el calor de Israel, y mucho se sigue excavando. Y hay quienes dicen, ya sabemos, yo me imagino los mismos musulmanes que no dejan entrar a nadie, ni judío ni cristiano, en esa mezquita, no la mezquita, sino el domo de la roca, no permiten entrar a nadie sino ellos mismos. Estoy convencido de que ellos han hecho excavaciones también ahí para tratar de encontrar esa arca del pacto. Los judíos dicen, ya sabemos dónde está. Y David aquí está queriendo hacer esta obra magnífica, grandiosa. Dice, para que repose el arca del pacto de Jehová, porque ahí se consideraba, estaba la presencia de Dios, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Tú no, David. Eres respetado y amado por todo el pueblo, y también es amado por Dios, David, pero tú no. Vamos a orar y entramos al mensaje. Padre, ayúdanos, Dios, a entender tu mente, tu espíritu, tus propósitos, Señor. No solamente es la historia de lo acontecido, Señor, y vaya que muchos usan la Biblia como un libro histórico meramente, pero es mucho más. Hay quienes lo ven como libro histórico y no conocen a Dios, que es su autor. Aquí está tu mente, aquí está tu corazón, aquí está el camino de vida, de bendición, de prosperidad, de salvación. Padre, la diferencia entre la bendición y la maldición, la vida y la muerte, Señor, la luz y las tinieblas, en este bendito libro, Dios, gracias por lo que hiciste en la vida de nuestros jóvenes y más jóvenes de otras iglesias también, yendo al campamento, lo que harás la semana que viene para los jóvenes adolescentes, y luego en una semana más, en la de los niños, Señor, también, a su edad, también ellos conociendo, Señor, el corazón de Dios y el amor de ti hacia ellos. Padre, sigue obrando. Son tiempos muy especiales. Tú estás por venir. Son tiempos de estar alertas, con discernimiento, despiertos, Señor, esperando las señales de su venida que ya están en puerta. Ahora bendícenos, Señor, háblanos. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que David tiene un propósito. Ahí dice en el versículo 2, como a la mitad, dice, yo tenía el propósito, él explica al pueblo, los reúne a todos, todas las autoridades, toda la nación. Yo tenía el propósito de edificar una casa. ¿Y quién no aprobaría eso? La verdad es que cualquier rey hubiera querido competir con el templo que tanto David como luego Salomón en efecto construyó. Pero mucha gente tiene los ojos puestos en la estructura, en la magnificencia de la construcción, y no conociendo al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Curiosamente, una de las cosas que vimos en el reciente viaje que se hizo, no que sea necesario ir, pero hay versiones de que, mira, tal acontecimiento, vamos a decir la natividad, unos dicen fue aquí, otros dicen no, fue allá. El sepulcro, unos dicen no, es el Santo Sepulcro, otros dicen el jardín de la tumba. El Monte Carmelo, unos dicen fue aquí, y aquí hay una capilla católica, y otros dicen no, más probablemente fue acá. Aquí fue, y no creo que sea ningún accidente que el cuerpo de Moisés no haya sido hallado, y la serpiente de bronce haya sido deshecha,
y los lugares no sean claramente determinados, porque Dios bien sabe la tendencia del hombre de hacer ídolos de estas cosas, y la prueba fehaciente de eso es que la Iglesia Católica construye tremendas basílicas gigantescas en donde ellos determinan, este fue el lugar. Total, ellos pueden decir, ¿quién nos va a contradecir si fue o no fue? Nadie más sabe. Y luego se llegan a descubrir cosas que en efecto no pueden ser, como la famosa Vía Dolorosa. Hoy nuevos descubrimientos dicen, no puede ser la marcada por aquellos bizantinos de no recuerdo cuál siglo, no puede ser. Pero creo que Dios está detrás de todo eso, orquestando que no se hagan lugares altos ni centros de idolatría, porque todo eso, como desafortunadamente en el catolicismo, desvía la atención del Dios vivo y verdadero. El poner intermediarios, el poner vírgenes, el poner todo lo demás, desvía la atención de poner los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué no ser enviados directamente en aquel en quien sí hay salvación? Y acceso directo tenemos a él. El velo del templo ya se rasgó. Antes solo podía entrar un sacerdote y una vez al año nada más, y no sin sangre, y amarrado también por si alguna condición incorrecta hubiera en su corazón y Dios lo matase en su presencia, pues la única manera de sacarlo era jalándolo fuera. Pero ese velo ya se rasgó, indicando que todos tenemos acceso directo al Padre. No vayas tú con ningún pastor diciéndole, porque usted está más cerquita de él. ¿Tú no estás cerquita? Pues acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. No le permite entonces Dios edificar casa, y dice, eres hombre de guerra, has derramado mucha sangre. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Número uno, que hay un propósito de parte de Dios para cada persona. Para David, el propósito de Dios era que fuese el rey, no era el de Saúl. Saúl lo escogió el pueblo por sus atributos físicos, porque era alto, porque era bien parecido. Eso fue lo que le pareció bien al pueblo. Y mira, no era la voluntad de Dios, pero Dios dice, lo que quieran establecer en la tierra quedará establecido en el cielo. Eso es lo que quieren, adelante. No es mi voluntad. Saúl no fue establecido. Si él hubiese obedecido, Saúl hubiese sido establecido para siempre, pero no lo fue. Y la misma condicionante se le pone aquí a Salomón. Dios le dice a David, tú no, Salomón sí. Y luego dice a Salomón, él edificará mi casa, mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Todo está excelente hasta allí. Versículo 7, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Coma, no termina allí. Y luego tenemos una condicionante. Si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, cosa que hizo al principio, pero después ya no. Por eso dice en el versículo 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, ¿lo dejó o no lo dejó? Sí lo dejó. Digo, no es que lo haya desconocido del todo, pero el hecho de que Salomón, con las mismas mujeres que tuvo y su corazón desviado por allí, no fue un corazón íntegro, no fue un corazón devoto a Dios, y en efecto lo dejó. No que nunca lo haya desconocido, pero al albergar en su corazón otros dioses e idolatría, lo dejó. Entonces la consigna es, él te desechará para siempre. A veces referimos a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por ejemplo, si Saúl hubiese sido obediente, quizás predicaríamos que el Mesías hubiese ocupado el trono de, no David, de Saúl, su padre, pero no fue así. Se habla de David, y podríamos decir el trono de David, de Salomón y de sus descendientes, si hubiesen sido obedientes a los mandatos de Dios, como David lo fue. No que haya sido perfecto, pero Salomón parece haber tomado en algún punto todos los estatutos que un rey debía seguir, y todos y cada uno de ellos quebrantarlos. Hermano, buen consejo da un padre a un hijo. ¿Y qué aprendemos aquí, además de la historia? El camino
por el cual hemos de andar para contar con el, número 1, agrado, y número 2, la bendición de Dios. ¿No quisieras tú conocer esa fórmula para ese camino? Este libro nos lo da. Muchachos, a veces hay fastidio cuando tu pastor o el pastor de jóvenes te dice: camina con Dios, lee tu Biblia. Pero no solo los muchachos, los grandes también. Ay, qué fastidio, un libro que me puede poner a dormir. Mira, hermano, puede que te ponga a dormir si lo lees cuando estás cansado. Léelo cuando estás fresco en la mañana y te acabas de despertar. Nada te va a poner a dormir a esa hora. Es lo mejor del día. Pero en este libro encuentras esa dirección, esa fórmula, esa receta de vida que hará la diferencia entre la bendición y la maldición, la vida y la muerte. El ganador eres tú, no Dios. Dios sigue siendo Dios. Si tú vives, si tú mueres, si tú eres bendito o maldito, Dios sigue siendo Dios. Es para nuestro propio bien. Y lo primero, hermano, es entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Muchachos, algunos de ustedes acaban de dar testimonio y sirve para el mensaje, pero por extensión, todos aquí presentes, estás haciendo el propósito. Los muchachos dicen: Dios me llamó, o algo similar. Estuve tomando algunas notas de lo que decían algunos de ustedes, muchachos. Alguien decía cómo habló a Dios en mis debilidades, habló, me dio retos de andar en sus mandatos, exactamente lo que David está diciéndole a Salomón. Aprendí a deleitarme en él y no tanto en el celular. A ver si entiendo ya mi letra. Guardar tu corazón, tomar decisiones importantes. Dios me habló, cosas importantes, hermano. Dios me habló. Amar, memorizar su palabra, reconocer el gozo del Señor, recuperar mi primer amor, recuperar el gozo del Señor, más bien dicho, etcétera, diversas cosas. Una pregunta a cada uno: ¿tú conoces el propósito de Dios para tu vida? El propósito que Dios tenía para el Padre era distinto que para el Hijo. Dos hermanos en una misma familia pueden tener mucho en común, sí, los apellidos, sí, el mismo ADN, pero el propósito de Dios totalmente distinto. Para Esaú era un propósito, para Jacob era otro. Hoy en día veo familias de siervos y aún la manera de ministrar de uno es muy diferente de la manera de ministrar de otro, cada uno según el propósito y llamado de Dios. Tú, dentro de los hijos nacidos de tu madre, ¿conoces el propósito de Dios para ti mismo? Así como David le habla aquí a Salomón, Salomón le habla a su propio hijo en el libro de Proverbios. Por eso ves en el libro de Proverbios tantos: oye, hijo mío, dice, por ejemplo, no tiene que ir, se lo leo yo, ustedes lo conocen, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí está un propósito de Dios. ¿Lo estamos cumpliendo, hermano? A lo mejor tú no tienes padre o madre ya, pero tienes algún guía que Dios ha puesto en tu vida. Dios pone pastores, Dios pone maestros, Dios pone predicadores, Dios te manda a campamentos y conferencias que te dan instrucción para no despreciarla, prestar atención, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Más que una mera diadema o corona, es la bendición de Dios. Es como tu vida va a ser moldeada y edificada al hacer caso a la sabiduría. No es un ornamento físico al que se está refiriendo aquí Salomón, sino una vida bendecida, una vida usada por Dios. Dice: y collares a tu cuello. Es una vida como cuando ves un soldado y lo ves condecorado. Es la condecoración en señal de victoria, de éxito, de prosperidad, de bendición. Pregunto, hermano, ¿no es esa la vida que queremos para nuestros hijos? ¿No es esa la vida que nuestros padres quieren para nosotros también? ¿Estamos escuchando los consejos que recibimos? Qué tragedia venir a la iglesia, escuchar predicación y estar adormecidos y salir como que, ¿de qué predicó? ¿No habiendo escuchado? Oh, 10. Hijo mío,
si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Los pecadores te van a querer engañar siempre, toda la vida. Toda la vida. Por ejemplo, hoy, en la edad de tanta comunicación y la interconexión, ¿quién aquí no tiene un correo electrónico o algún medio de comunicación? ¿No te llegan correos tratando de robarte tu cuenta bancaria, tu dinero? Mi esposa me llama hace poquito y dice, oye, que hubo un problema con una transacción de no sé qué. Le dije, yo no he comprado nada, esa es tu cuenta, pero lo cobran a mi tarjeta. Le dije, yo estoy predicando allá. Le dije, David, que te ayude. ¿Y sabes qué? Me dice, ¿sabes qué? Era un fraude. Y lo mismo, mira, llegan montones de correos así, que supuestamente llegan de la Secretaría de Hacienda. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta luego que no mencionan ni tu nombre, ni ninguna clave, ni ningún código? Solamente dicen, estimado, y tu cuenta de correo. Es lo único que tienen. Compraron tu cuenta de correo y te refieren a ti como estimado, cuenta de correo. Tú no eres una cuenta de correo, tú tienes un nombre y apellido. Si Hacienda o si alguna agencia, un banco, alguien, una tarjeta de crédito, es verdad, te llaman por tu nombre, no te dicen estimado lhiguera.com, no te llaman así, y ahí te das cuenta. Y una cosa, si puedes ver los detalles, quién te lo envía, ves la dirección y la extensión, y son países raros, son de Rusia, son de África. Ahí te das cuenta, pero cómo son astutos. Los pecadores te van a querer engañar, no consientas, no solamente para robarte, para llevarte por malos caminos. Si no prestas atención a la predicación de la palabra de Dios, a la sabiduría, como vamos a ver aquí, vas a caer presa fácil, no te va a ir bien. Versículo 15 de Proverbios 1 dice otra vez, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Por eso, hermano, cuesta trabajo los que realizan los campamentos, cuesta trabajo realizar conferencias, cuesta trabajo hacer todo lo que se hace, pero vale la pena todo el trabajo que se invierte. Son vidas transformadas. Hoy, por eso tomamos el tiempo de oír los testimonios. Porque ¿dónde estarían estos jóvenes y los que van a salir, los que van a estar alcanzados en las escuelas bíblicas de verano, los niños? A veces una familia completa llega a la iglesia por el niño. Aquí está la familia Cisneros. Amén. Levanta la mano a la familia Cisneros. Amén. Qué tremenda familia. No vino Manuel hoy se fue a visitar a la novia. Están allá en Atizapán. También, le toca, ¿verdad? Pero esta familia llegó porque un niño. ¿Dónde está el niño? ¿No está? ¿Dónde? Niño Marcos. Ya está. Está comiendo sus papas en la festeja. Ese muchacho hoy ya tiene la voz ronca. Pero llegó un niñito a la escuela, y por un niño llegó toda la familia. Llegaba con, así mira, tiene buen cabello, pero lo tenía mejor. Poco a poco se va descomponiendo. Amén. Y lo tenía demasiado largo, y le cortamos el cabello aquí, y Marcos ahí todo, ay, mi pelito, ¿verdad? Así habla. Pero mira, niños que son alcanzados, vidas transformadas, ahora en el Instituto Bíblico, preparándose para servir al Señor. Amén. Hay quienes dicen, no, carrera, dinero. Hermano, no hay mejor patrón, no hay mejor rey para el cual trabajar, el rey del rey y es el Señor de señores. Ahí está un caso como, Señor, no te da molestia que va a perder su tiempo. No. Hay una sola cosa que es importante, y muchachos como estos la han escogido y no les será quitado. Amén. Papá, si alguno de tus hijos dio testimonio de servir a Dios y tú te opones, ay de ti, papá, si tú estorbas para la educación de los hijos. Al paso de los años he visto padres que han estorbado el llamado de Dios para sus hijos. Hoy esos hijos están totalmente perdidos, algunos de ellos al menos, están totalmente perdidos en el mundo. Hubieran dejado que Dios hiciera su voluntad en ellos. En el capítulo 2 de Proverbios continúa el hombre sabio dando consejos. Dice otra vez, hijo mío, si recibiereis mis palabras, estas son condiciones, fíjate todas las condiciones. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Todavía condiciones, si como a plata la buscares. ¿Tú buscas a tu papá, a tu mamá por plata, por dinero, para tus necesidades? Todas esas condiciones es si te aplicas
a Dios, a su palabra, a los consejos, a la Biblia, a las cosas de Dios. ¿Todo eso para qué? Lo que a veces los muchachos dicen, no tengo tiempo, qué aburrido, no me interesa. Pero muchachos, los testimonios que hemos oído son gratos y nos animan. Ustedes siendo jóvenes, muchos de ustedes ni siquiera con 20 años, no saben cuánto me animan a mí y cuánto animan a muchos aquí, para que lo que Dios hizo en tu vida, ¿sabes qué? Tú que tienes 20, 30, 40, 50 años o más, tú también puedes decirle a Dios, Señor, yo no fui al campamento porque, no que no sea joven, pero no tuve tiempo, ¿verdad? Pero nomás lo puedes hacer en los jóvenes y ya no lo podrás hacer en mí. ¿Sabes una cosa? Sí puede. Sí puede. Viene en el versículo 5, después de tanto, si haces prestar atención, guardar tu corazón atento, entonces, ¿qué va a pasar? Entenderás el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Hermano, ¿qué es necesario conocer la sabiduría? La sabiduría puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Tú crees que el Chapo fue sabio? ¿Tú crees que muchos de los presidentes han sido sabios cuando tienen que estar escondiendo, como gobernadores, escondiéndose de la justicia? ¿Qué hicieron? Fueron muy astutos, fueron muy vigoritas en desfalcar el fisco. Como una y otra vez le he dicho, no te aflijas, no te aflijas. Que perjudica a la nación, claro que nos perjudica a todos, pero que lo disfruten, porque por nunca jamás es todo lo que ellos van a tener. Y tú y yo tenemos grandes riquezas en gloria. No te preocupes por la crisis. No te preocupes que las calificadores están cada vez descalificando más y más a nuestro país. Sí, que hay prospecto de recesión. No te preocupes. Pon tus ojos en Cristo. Conéctate a la economía del cielo. El cielo no está en crisis. Algunos dicen, si yo tan solo pudiera irme de este país y vivir allá en Estados Unidos, donde hay prosperidad. No, mejor que Estados Unidos. En la gloria del cielo no hay crisis económica. ¿Sabes cómo te conectas a esa economía del cielo? Sé fiel a Dios, no robándole en tus diezmos y ofrendas. Esa es la manera en que tú le vas a probar a Él. Señor, yo estoy conectado a tu economía, pero no hay para darte, lo siento. No, hermano, es por fe. Pastor, ¿cómo quiere creer? Honra a Dios con tus bienes. No promete Él que tus lagares serán llenos, que no te faltará, pero la decisión es tuya, hermano. Yo te lo voy a predicar. La iglesia no está en ninguna crisis. De nuevo, son 35 años ya. Si el Señor retarda su venida, ¿no podrá sostener los otros 35? ¿Qué crisis no hemos visto en las iglesias 35 años atrás que puedan venir adelante? Yo he visto dificultades personales en mi vida hacia atrás, aún como inconverso, y nunca me dejó Dios. ¿Me dejará hacia adelante? ¿No es el mismo Dios? Aún de inconverso que me cuidó y ahora más como su hijo, ¿me desamparará el Señor? Cuando Él promete, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es mi fe, pero ¿cuál es la tuya? El justo por su fe vivirá, no por la fe de su pastor, no por la fe de tu papá, de tu mamá. Es verano, ¿sabes qué es lo que pasa en el verano? Toda iglesia da reporte que bajan los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque se van de vacaciones. No le robes a Dios para irte de vacaciones. Así sea que vayas a Israel, dale a Él lo que es propio. ¿No estuvimos un domingo? Más vale que regresemos con nuestros diezmos y ofrenda. ¿Por qué más no tenemos? Yo ni para vacaciones tengo, pastor, pero los costos escolares, ¿qué es primero? ¿La escuela o Dios? Parece que lo están pensando. Algunos se tardan en responder, hermano. Amén. Amén. No lo digo porque, como dice Pablo, porque tenga escasez o porque haya necesidad. Lo digo porque tú lo necesitas oír para que te vaya bien a ti. No tengas tanto los ojos en los noticieros, no tengas tanto los ojos en la mañanera, no tengas tanto los ojos en lo que dicen. Mira, yo veo las noticias, pero no pongas tu corazón, tu afecto, ni mucho menos tu fe en lo que dicen las noticias. Aquí está donde tener un ancla. Por eso dice, si haces todo eso, por eso toma 4 versículos para poner. Oye las palabras, guárdalas en tu corazón, tu oído a la sabiduría, tu corazón a la prudencia, clama a la inteligencia. En todas esas cosas, si como plata las buscares y las escudriñas como a tesoros, tendrás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Él es el que guarda las veredas del justo, Él preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad. Qué importante, hermano, tener buen juicio, el sentido de justicia de Dios, equidad, equilibrio, balance y todo buen camino. Un día vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida, bueno o malo. ¿Sabes cuál es lo más trágico? Muchos dicen, pues no mucho de bueno, pastor, tampoco mucho de malo. Sí, exactamente, no hay nada. De todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra cero, ¿qué cosecha? Exactamente. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Hay mucha gente, hermano, que hacen lo malo y brillan como una llamarada de petate por un ratito nada más, pero no perduran, no permanecen. Qué importante para ustedes, muchachos, que hablan de su llamado. Déjame decirte una cosa, hay mucha gente que entra en el ministerio porque es bien bonito venir a la congregación, es una experiencia hermosa el oír a los jóvenes. ¿Quién no quisiera, si tan solo mi vida pudiera ser como lo que viví en el campamento, con mis amigos, con un buen espíritu, con la congregación, cantando como estos muchachos cantaron? Y hasta el pastor Córdoba dice, ¿por qué me metí de pastor? Pues en lugar de que me regañen, mejor yo los regaño. No, eso lo dice de broma, pero realmente es respuesta al llamado de Dios. Pero debemos tener cuidado nosotros de nuestro corazón. En la mañana cantaron los muchachos y les dije, ojalá y así lo enseñamos y así ponemos énfasis, que el canto sea para la honra, gloria, alabanza, adoración a Dios y no para que oigan la buena voz que tengo, nada más. Con buena voz se debe alabar a Dios, o con la voz que te haya dado, alábalo de todas maneras. Pero de ninguna manera para uno buscar ningún tipo de atención, de reflector. El que se pare aquí, que se pare estando muerto a sí mismo. Y que sea nomás un instrumento como todo lo demás en este lugar, en las manos de Dios. Qué importante eso, hermano. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Para que no sucumbas a lo largo del camino. Jóvenes, estoy seguro que hablo más de alguno cuando digo esto. Muchos de ustedes saben, como han sabido por largo tiempo, que Dios quiere tu vida, pero no se la das. Te voy a decir por qué. Porque has visto a otros irles mal, caer, enfrentar retos, dificultades, y tú has dicho, es bonito todo lo que vemos en conferencias, en campamentos, pero en el día a día, una cosa es estar en la cima de la montaña, pero mayormente los otros 300 y tantos días del año es estar en el valle, y ahí no está tan emocionante. Así que yo mejor me voy a hacer otra cosa. No hagas nada que no sea el propósito de Dios para tu vida. Dios tenía propósito para David de ser rey y de ser profeta y de ser varón de guerra y de ser un varón conforme al corazón de Dios, y que el Mesías viniese de su linaje y su reino fuese establecido. Mas no era su propósito que construyera el templo. Tenía Dios a alguien más, y para Salomón tenía su propósito, y para todos y cada uno, para un profeta y para cualquier persona, los demás hijos de David, ¿no tenía Dios un propósito para ellos? Moisés con un propósito, todos y cada uno con un propósito diferente. ¿Por qué no te abocas tú a la tarea de que Dios te muestre a ti cuál es tu propósito? Pero a veces no queremos saberlo. David, siendo el rey, en algunas ocasiones llegó no a hacer lo recto delante de Dios. Por ejemplo, cuando censó al pueblo, contar cuántos hombres tengo, contar su grandeza, y Dios le castigó por eso y severamente. Aquí él dice, yo quiero edificar casa. ¿Quién está por encima del rey, humanamente hablando, para que le digan, no, rey, ¿qué haces? Solo Dios. Y David se sometió a esa autoridad. Pero a veces pasa que tú y yo tenemos una intención de hacer esto o aquello, y nadie nos va a decir lo contrario. No recibimos consejo y te va a ir mal.
cuando las veces que David y Salomón y cualquier otro varón o mujer en la Biblia hicieron las cosas conforme a su propia sabiduría, Dios les pasó la factura, pagaron el precio. ¿No aprenderemos estas lecciones? Número 1, aprende que hay un propósito de parte de Dios. El mensaje tiene 5 puntos. Déjame decirle que nomás le voy a dar el 2 y ahí paramos, porque en la mañana también lo prediqué y ahí paré y tomamos buen tiempo hoy con los testimonios, así que le voy a dar un punto más que dura como 2 horas y ya nos vamos a la casa. Amén. Amén. Qué sincero se oyó ese amén. Primero de Crónicas 28:6 dice: y me ha dicho, Dios le dijo a David, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo. Y ponte en los zapatos, ya sea de David, el ver, por un lado, tristeza de que tú no lo vas a hacer, pero gozo de que tú no, pero tu hijo sí. Bueno, queda en familia la obra, gloria a Dios. Por ejemplo, Saúl no fue establecido y Jonatán tuvo un buen corazón, un corazón íntegro delante de Dios. Fue un corazón muy parecido, como estaba ligado el corazón y el alma de Jonatán con la de David. Pero a Saúl no le dijo, tú no vas a ser establecido, pero Jonatán tu hijo sí, no. Pero a David, aunque él lo puede construir, qué bendición para David y más para Salomón, que ahí va a ser la siguiente generación, va a edificar casa. Él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare para poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová. Nota eso, que incluso al final de... ¿Dónde? Déjame verlo aquí. Al final del versículo 5 dice, como eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino, ¿de quién? El reino de Jehová. No dice el reino de Israel, dice el reino de Jehová. La única nación que tiene el nombre de Dios en su nombre es Israel. Él es el sufijo hebreo que hace referencia a Dios. Y qué nación tan especial, donde Dios tiene su atención. Y le dice todas estas condiciones y guarda los preceptos, etc. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, ¿qué le dice? Reconoce al Dios de tu padre. Con ese punto voy a continuar, y en ese punto nada más vamos a terminar. La condición primera que hay puesta para Salomón es: reconoce al Dios de tu padre. Le consta que por meses, en todos los mensajes que se han estado predicando, hemos puesto un énfasis de conocer quién es nuestro Dios. No es una religión, no es una metodología nada más. No son procedimientos eclesiásticos, es conocer a nuestro Dios como Él se da a conocer, como Él quiere ser conocido. Pastores, ¿qué cuidado debemos tener? En inglés se usa la palabra, que hay predicadores que son buenos, y la palabra en inglés es pulpiteers, que se manejan bien en el púlpito. Yo no sé cómo traducir esa palabra pulpiteer, lo más se oye hasta despectivo, pero ser un buen pulpitero que maneja bien el púlpito, los hay. Yo no quiero ser un buen pulpitero, prefiero ser un mal pulpitero, o no serlo en absoluto, pero conocer a mi Dios, conocer su mente, su corazón, caminar con Él, ser dirigido por Él, ser bendecido por Él. Y eso lo digo yo como predicador. Y mira, que todo lo demás te salga mal, pero que conozcas a tu Dios. Y aquí David le dice a su hijo, reconoce. De hecho es Dios quien está hablando. Desde el capítulo 6 David está hablando, pero está hablando de lo que Dios le dijo, y Dios le está diciendo, reconoce a Dios de tu padre. Primero hay que conocerlo,
y luego continuamente reconocerlo, porque no acabamos de conocer a Dios, tanto hay que conocer de Dios. Y mira, pareciera una tarea difícil conocer a Dios. Gente viene a veces a la oficina con un problema y se sientan, a veces las lágrimas fluyen antes que las palabras, y un suspiro, y la primera que sale de su boca es: ¿por dónde comienzo? Y mi respuesta es: por el principio. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. Conocer a Dios comienza con un primer paso. ¿Y sabes quién da ese primer paso? Dios. Porque Dios se da a conocer. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere conocerte, pero de hecho ya te conoce desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Y Él da el primer paso cuando envía a alguien que te habla de Él, cuando cosas pasan en tu vida que te dirigen hacia Él. Puede ser un campamento, puede ser alguien que toca tu puerta, puede ser hasta un tratado tirado en la calle, como gente ha venido aquí. Oiga, ¿y cómo supo de la iglesia? Pues alguien vio un tratado tirado en el piso, a lo mejor alguien lo tomó y te menospreció. Pero Dios estaba poniendo ese menosprecio ahí en ese lugar para que viniera el otro, lo recogiera y llegase acá. Dios es el que hace la labor de darse a conocer. Él da el primer paso para presentarse como Salvador. Extiende su mano salvadora, como cuando Cristo lo hizo con Pedro cuando se hundía. Y tu papel es tomar esa mano de fe, confiar en Él como Salvador. Él te ofrece una nueva vida, te ofrece redención, y mucho más hay para conocerlo. No se limita, hermano, al conocimiento intelectual, porque de Dios todo el mundo conoce algo. Los diablos conocen a Dios, su palabra, tiemblan, pero no son salvos. Los ateos conocen mucho de Dios para refutar su existencia. Pero el conocimiento de Dios que marca la diferencia empieza por el conocimiento intelectual, porque todos los sentidos, y sea tu vista, sea tu oído, por donde percibes el mensaje de la palabra de Dios, conecta primeramente con la mente. Y tenemos que tener ese entendimiento disciplinado para entender las cosas de Dios. Pero si se queda ahí nada más, una vida no va a cambiar. Y hay mucho cristiano que no tienen gran diferencia con un ateo o un agnóstico. Tienen el conocimiento intelectual, pero no tienen el conocimiento del corazón, el conocimiento del alma. No meditamos en su palabra. ¿Sabes dónde se nota? Cuando estamos cantando, por ejemplo, dulce comunión, la que gozo ya en los... ¿Dónde está la dulce comunión allí? Grande gozo a mi alma, y se nota. Grande gozo cuando gozo. Hermano, yo que tú me das unas cachetadas antes de cantar para despertarme bien y darme cuenta, pero no nomás es para fingir algo que no está ahí. Si no hay una relación, si no hay un conocimiento, por eso es que el rostro denota lo que hay o lo que no hay. No podemos fingirlo. Amén. Es la necesidad del conocimiento del corazón, el conocimiento del alma. Él se da a conocer. Ahora, no es culpa del creyente. Hay toda una agenda de Satanás. Ya lo decía Jackie, deleitarme en su palabra. Y ella, ¿cuánto habló del celular? ¿Cómo me distrae el celular? Y dejarlo a un lado. Y para unos el celular es la distracción, para otros es la internet, para otros es la tele, para otros es tu fuente de ingresos, tu trabajo. Es necesaria, pero hermano, qué triste que nuestra vida puede estar llena de relaciones personales, todo lo que quieras, para privarte, y el plan de Satanás es privarte del conocimiento de Dios. ¿Y cuánto éxito tiene? Porque aunque Satanás le encantaría si tú ante él te postrares y le adorares, así le tentó a Cristo para darle todos los reinos y no lo hizo, y probablemente tú y yo nunca lo vamos a hacer. Aunque no lo logre, se conforma con que no conozcas a Dios, porque el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no lo tiene ya ha sido condenado. Así que Satanás dice, con que no tenga a Cristo, con eso me conformo, ya son míos. ¿Y cuánto éxito tiene? Y por eso algunos, aunque son salvos, viven, como Pablo habla a los Corintios, como si fueran carnales o inconversos. Pablo describió en Filipenses capítulo 3, vaya conmigo. Estamos en el punto de conocerle o reconocerle como
le dice a Salomón. Filipenses 3. Ve lo que Pablo está dispuesto a perder. Y algunos, como él, lo han hecho igual. Filipenses 3:7. Pablo da testimonio. Pablo perseguía a los cristianos como si fuera una punta de lanza. Los cristianos le temían porque no había dónde esconderse. Pablo los hallaba, parece que los husmeaba, parece que tuviera ya tecnología de rayos X o vista nocturna, los hallaba. Y Pablo era temido. Y el Señor lo vio y dijo, vamos a afinarle la visión, y con la misma visión ahora, con la misma punta de lanza, con vista como de rayo láser, ahora sirve al Señor y lo pone de esta manera. Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué cosas hay en tu vida, para empezar, que tú consideras patrimonio? Tu casita, tu carrera, tu negocito, tu carrito. Hasta Job dijo, yo quería tener carros y esto y lo otro. A lo mejor tú dices, bueno, fácil para un muchacho no perseguir aquello porque no lo tiene. Pero yo, pastor, yo ya lo tengo. Y una cosa es despreciar aquello que todavía no tienes, Juan Andrés. Qué bueno que ya desde ahorita tomas la decisión a dejar aquello que ya tienes. Porque hay quienes lo han dejado. Negocios, profesión, carrera, ahorros. Y Pablo dice aquí, cuantas cosas eran para mí ganancia. Digo, ¿sabes cuánto está dando Pablo aquí? El 110%. Y tú tienes problemas dando el 10%. ¿Qué conocimiento de Dios esperas tener? El primero que estamos dando a conocer es que no conocemos a nuestro Dios. Las finanzas es una buena medida, y de nuevo, no es porque yo esté detrás de tu dinero, no busco tu utilidad. La iglesia ha estado bien, seguirá estando bien, pero esto te va a ayudar a ti a ahorrar tu propio corazón. Mira lo que dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me importa que se las lleve el mundo, todas las ganancias que yo tenía por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿A cambio de qué? Por la excelencia del que, hermanos. Pablo está diciendo, no hay nada más valioso que conocer a Cristo Jesús. ¿Tú ya lo conoces? Es fácil decir, sí, ya. Entonces, ¿por qué Pablo tenía que desechar tanto? Si fuera tan simple y sencillo, no tengo que deshacerme nada, pues nomás que me lo prediquen y ya. No tienes que sacrificar nada. Probablemente, hermano, por algo dijo el Señor que no puedes servir a Dios y a las riquezas. No dice, no puedes servir a Dios y a Satanás, porque Él sabe que el polo opuesto de competencia en tu corazón no es Satanás, son las cosas materiales, son tus tesoros, es tu dinero. Por el conocimiento, por la excelencia, todo eso lo sacrifico, lo dejo aparte, por una cosa que vale muchísimo más. Es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y no está llorando Pablo, no se está quejando, está gozoso y está hablando amorosamente. Y dice, Dios sonó mi corazón, Dios me transformó. Antes perseguía a los cristianos y vaya que le tenía miedo. Y vaya que Pablo Saulo se podía enorgullecer de cómo perseguía. Nadie como Saulo para perseguir cristianos y nadie como Pablo para producir cristianos después de su conversión. Y lo tengo por basura, scubada, desecho, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo era fariseo de fariseos, cumplía la ley. Dice, y esa era mi justicia, pero eso son cacahuates comparado con la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque una cosa es lo que yo hago según las obras de la ley y otra cosa es lo que Cristo ya hizo por mí. Son tesoros eternos, son tesoros que nadie puede quitarme. Y tú puedes tener aquí en este mundo $1 millón y $1 millón, aunque los hagas producir 5 o 10 veces, todos los vas a dejar atrás. Pero lo que obtienes en el conocimiento de Cristo, eso te lo llevas por ¿cuánto tiempo?
por toda una eternidad. Ahora se requiere la sabiduría que David le habla a Salomón, o Dios le habla a Salomón a través de su padre, y luego Salomón a su propio hijo, para entender justicia, juicio, equidad. Estas cosas, hermano, que verdaderamente quitan nuestras vendas de los ojos. ¿Cómo sabes que tú tienes la verdad? El musulmán cree que lo que él piensa es toda la verdad. El judío piensa que lo que él piensa es toda la verdad. El católico cree que lo que él piensa y que todos los demás están mal. Pero hay solo una manera de saber quién tiene la verdad, y está entre las páginas de este libro. ¿Qué más quiere Pablo? Ser hallado en él no teniendo, ya lo dije, versículo 10, a fin de, lo recalca, conocerle y el poder que lo hizo salir de la tumba. Todo el mundo sabe, si yo menciono el nombre Larry King. Larry King era un entrevistador, creo que ya murió, no sé. ¿Alguien sabe si ya murió Larry King? Era el periodista entrevistador por excelencia en los Estados Unidos. A todo el mundo entrevistó. Era judío, por cierto, y a todo el mundo entrevistaba. Y le preguntaron una vez, Larry King enseñaba mucho acerca de conversar, porque sabía conversar. Era ameno con gente de cualquier tipo de trasfondo, y todo el mundo lo hacía sentir en casa, y la gente le hablaba. Le dijeron, si tuvieras la oportunidad de hablar con Jesucristo, siendo él un hombre judío y no cristiano, ¿qué le preguntarías? Y sencillamente Larry dijo esto. Le preguntaría simple y sencillamente si verdaderamente el nacimiento fue virginal o no. Dice, eso haría toda la diferencia para mí. Porque entonces, ¿sabes qué? Dice uno, si no fue virginal, pues sigo igual, soy judío y no creo en Jesús, como el judío lo rechaza. Explican, como muchos otros, toda la deidad de Cristo, y lo humanizan y lo desprecian. Pero Larry King, siendo judío, tenía la mente suficientemente abierta para decir, se habla de un nacimiento virginal, y si eso es verdad, Larry dijo, eso lo cambiaría todo. Tuvimos un guía que dijo estas palabras allá en Jerusalén. Dijo, si cuando Cristo venga, cuando el Mesías venga, es su primera vez, entonces todos los cristianos se tendrán que convertir al judaísmo. Si cuando el Mesías venga, tiempo futuro, es su primera vez, todos los cristianos habrán sido probados erróneos y tendrán que convertirse al judaísmo. Sin embargo, si la venida del Mesías ya es la segunda, entonces todos los judíos tendrán que convertirse al cristianismo. Y lo van a hacer, hermano, porque las pruebas son contundentes, hermano, una y otra vez. Mira, hermano, el mero hecho, tantos reyes que tú ves en este libro y tantos otros reyes seculares de otras naciones, que vamos a decir la reina de Inglaterra o los reyes de Inglaterra, idioma que más se habla en el mundo, tú ves aquí como los años se cuentan en el año tal del reinado del rey fulano y en el año tal del reino del rey fulano. ¿No se cuentan así los años en la Biblia? ¿Hoy en qué año estamos? ¿En el 2000 qué? ¿Qué pasó hace 2019 años? Nació un rey. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Nosotros lo decimos sin problema. Otros que lo ven mal dicen, oh, es la era cristiana, es la era de los cristianos. Si de veras un muchacho de 33 años no era nada, no era rey, ¿cuál trono asumió? Nomás reclutó a 12. ¿De dónde te puedes explicar que alguien de no tener palacios, de no tener ejército, de no tener nada de lo que los grandiosos de este mundo humanamente tienen, cómo es que hasta la fecha sigue moldeando la cuenta del tiempo que se contaría a través de los reyes? Si no es real. El hecho de que Israel esté en la tierra de Israel es comprobación de que este libro también es verdad. Todo lo que este libro dice, todo se cumple. Y por eso sabemos que hay un nacimiento virginal y que Jesús es quien dijo ser, y que no solamente es un profeta como los musulmanes dicen,
porque no le creen. Y yo le pregunté a nuestro chofer musulmán, entonces, ¿será que es un falso profeta? No, 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 es un profeta, pero la gente dice cosas que él dijo que no creemos que él haya dicho. ¿Qué contradicción? Entonces, ¿cómo vas a saber lo que sí dijo y lo que no dijo? ¿Quién se vuelve Dios cuando tú eres el juez? Pues tú, el hombre. Y por eso es que hay tanta confusión. Mira, en el capítulo 4 de Filipenses, ahí donde estamos. Pablo dijo, por ejemplo, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego en el 17, no es que busque dádivas, y lo mismo le digo yo, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Tú decides, hermano, si Dios es Dios. Y luego dice en el 19, mi Dios pues suplirá todo. El país está muy nervioso de que tenemos un nuevo gobierno, y unos dicen, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero luego hay otro grupo que no, la verdad es que no va a estar bien, y los que saben no es más que sean aves de mal agüero, los que saben con mediciones profesionales dicen que no va a estar bien, y cada vez puede ser más evidente porque el desempleo no se finge, etcétera, etcétera. Pero entonces, hermano, ¿a cuál economía te suscribes tú? No andes nervioso. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí o no? Ahí está. Por nada estéis afanosos, ¿no está ahí en el mismo capítulo? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Confías de veras en Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué, hermano? Si tú te pones nervioso de lo que está pasando en el mundo, te voy a hacer una recomendación. No veas las noticias, no leas los periódicos, apaga tu tele, abre tu Biblia. Ahí hay paz, ahí hay ánimo, ahí hay consuelo. El cielo no está en crisis, lee este libro. Vete al final, somos del lado vencedor. Cristo ya viene. Amén. Él suplirá todo lo que te falta conforme a qué? Conforme al dinero que tú tienes en el banco. No, pues estamos mal. Te va a suplir conforme a estos jóvenes que le batallaban para juntar para su campamento. Estamos mal. Pero te va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Confía en Él, hermano. Pablo entendía claramente estas cosas. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Mira, va a llegar el día en que lo que yo te estoy predicando aquí, el peor de los cristianos, que es cristiano verdadero, lo va a predicar mejor que cualquiera. Va a llegar el día cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. El peor de los cristianos, plenamente convencido, porque ya ahí no es por fe, ahí es por vista, predicará esto mucho mejor. Ahí es donde está Pablo ahorita, en lo que leemos. Ahí es donde estaba David, ahí es donde estaba cualquiera de los profetas. La gran pregunta es, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo estar allí? Y es por tanto ruido al que nuestro oído estamos más sintonizados al ruido del mundo que a las promesas de Dios. Voy a parar aquí. ¿Okay? Hay mucho más, ni siquiera he acabado con el segundo punto, menos con los 5. Voy a parar aquí. Pero ¿te das cuenta, hermano? Hay una manera de vivir en el agrado y en la bendición de Dios. No vivas afligido, no vivas preocupado. El cielo está bien, Dios está en el trono, Él es tu Padre, tú dependes de Él, te tiene en el hueco de tu mano. Solamente no te apartes de su camino. No dependas del presidente, del gobernador menos. Depende de Dios. Vamos a orar. Padre, oh Dios, ayúdanos a encontrar ese propósito que tú tienes para nuestra vida.